Mientras las luces fluorescentes de la lavandería del sótano del viejo edificio de apartamentos zumbaban con su vibración constante y monótona, el sonido se había convertido en una especie de banda sonora para la vida de Rachel Monroe durante más de medio año. Estaba de pie frente a la oxidada lavadora industrial. Sus dedos se movían mecánicamente mientras clasificaba el montón de ropa. La ropa olía ligeramente a humo de cigarrillo y al detergente barato que vendían en la tienda de descuento de la calle. La tela áspera rozaba sus palmas, haciéndole arder la piel. Le dolía todo el cuerpo después de un largo día trabajando en el restaurante y luego limpiando en el turno de noche en una oficina cerca del centro. La delgada línea de su espalda palpitaba con un dolor sordo y punzante. Se extendía desde la parte baja de la columna hasta los hombros. Le recordaba que había estado de pie demasiado tiempo. Se movía con cuidado, con delicadeza, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacer que su cuerpo se rompiera en pedazos. El moratón de su pómulo izquierdo se había oscurecido durante la noche. Se había extendido en manchas moradas y azules como una confesión horrible que nadie quería escuchar. Cada respiración presionaba bruscamente contra sus costillas derechas. Era un recordatorio de la patada que Derek Shaw le había dado 3 días antes. Pero la peor parte no era el dolor físico. La peor parte era el miedo que se enroscaba en su estómago como una serpiente. Se apretaba cada vez que oía un ruido en el pasillo o el portazo de un coche en el aparcamiento. Era suficiente para que su corazón diera un vuelco cada vez. Lily, su hija de 4 años, estaba sentada con las piernas cruzadas en el frío suelo de hormigón, cerca de allí. Abrazaba contra su pecho a su oso de peluche tuerto. El oso había sido de un cálido tono marrón. Pero después de años de ser abrazado con fuerza, mientras Lily dormía, déjame baludestía, mientras temblaba de miedo, mientras seguía a su madre de un refugio temporal a otro, se había descolorido a un beige apagado con toques de gris. Lily lo llamaba Teddy, con la sencillez que solo tienen los niños, y Teddy iba a todas partes con ella. Cuando Rachel trabajaba en el turno de noche, Lily llevaba a Teddy al apartamento de la vecina. Cuando corrieron a la sala de emergencias en una noche de tormenta el año pasado porque Derek había lanzado muebles por toda la casa, Teddy había estado firmemente sujeto bajo el brazo de Lily, incluso durante las 3 semanas que estuvieron en el refugio para mujeres. Lily dormía con Teddy presionado contra ella, como si el osito fuera un escudo entre ella y el mundo. Ahora tarareaba una melodía, suave y sin palabras. Sus pequeños pies se balanceaban mientras hacía bailar a Teddy sobre el polvoriento suelo. Rachel miró a su hija por el rabillo del ojo. Su corazón se encogió con una mezcla de amor y culpa. Lily se merecía algo mejor que esto. Mejor que una vida amenazada por la sombra de un hombre violento. Mejor que un apartamento viejo con paredes agrietadas y escaleras que siempre estaban frías. Mejor que ver a su madre ocultar los moratones bajo el maquillaje de farmacia. La orden de alejamiento contra Derek no significaba nada. La había violado 2 veces. La primera vez, parándose fuera de la tienda donde trabajaba Rachel, gritando hasta que el gerente amenazó con llamar a la policía. La segunda vez, colándose en el edificio y deslizando una nota amenazante bajo su puerta. Cada vez que llamaba a la policía, no recibía más que miradas de compasión y un número de caso que nadie seguiría. El sistema nunca funcionaba para mujeres como ella. Mujeres sin dinero para un abogado, sin familia en la que apoyarse, sin ningún otro lugar a donde ir. La puerta de la lavandería se abrió de repente y Rachel se estremeció. Su mano se congeló sobre el montón de ropa. Pero solo era la señora Henderson del tercer piso que tiraba de su abollado carro de la ropa. Miró brevemente el moratón en la cara de Rachel con la mirada familiar de alguien que había aprendido a no hacer preguntas en un edificio como ese. Rachel forzó una leve sonrisa y volvió a su trabajo, aunque sus manos temblaban ligeramente a pesar de saber que no había ninguna amenaza. Tenía que terminar la colada, subir a Lily, calentar la pasta que sobró de su última compra y tratar de dormir unas horas antes del turno de mañana en la torre de oficinas. Su vida se había convertido en nada más que un ciclo de supervivencia. Un suave sonido en la puerta hizo que Lily se detuviera bruscamente.
Se puso de pie, agarrando a Teddy, con los ojos fijos en la entrada. Rachel levantó la vista y contuvo el aliento cuando vio la sombra de un hombre de pie en el pasillo, observando a través del estrecho cristal. Por un momento, la habitación pareció enfriarse. Este hombre no pertenecía a su mundo. Solo estaba allí para inspeccionar los cimientos desmoronados de una propiedad que su empresa pretendía adquirir y demoler. Pero lo que encontró en el sótano no fueron solo tuberías oxidadas. Él no pertenecía a las luces parpadeantes del sótano, ni a las paredes manchadas de óxido, ni a los apartamentos con goteras cuando llovía. Y Rachel no tenía forma de saber que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca se había atrevido a imaginar. Si todavía estás escuchando, y si esta historia ha tocado algo dentro de ti, por favor, tómate un segundo para suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y compartir este video para que podamos seguir trayendo historias conmovedoras todos los días. Y si no te importa, dime desde dónde nos estás viendo. Deja un comentario abajo y dinos a qué rincón del mundo ha llegado esta historia. Valoramos cada palabra que compartes. El hombre permaneció allí, completamente inmóvil, como una estatua tallada. Su alta figura llenaba casi toda la estrecha ventana de la puerta de la lavandería. Su traje gris carbón, perfectamente entallado, descansaba sobre unos hombros anchos y le daba un aire de autoridad que se sentía fuera de lugar en el polvoriento sótano. Su pelo negro estaba cuidadosamente peinado hacia atrás, revelando unos pómulos afilados y una mandíbula que parecía tallada en piedra. Incluso a través del grueso cristal, Rachel pudo ver el brillo de un reloj de lujo asomando bajo el puño de su camisa y una delgada cadena de oro brillando en la abertura de su cuello. A su lado había otros dos hombres, más bajos pero musculosos, vestidos con chaquetas oscuras y con la tensa alerta de personas familiarizadas con el peligro. Murmuraban entre ellos, pero en el momento en que Lily se levantó y se dirigió hacia la puerta, los tres se callaron de inmediato. Antes de que Rachel pudiera reaccionar, Lily abrió la pesada puerta. El chirrido cortó el aire e hizo que el corazón de Rachel se paralizara. La niña entró en el frío pasillo, sus pies descalzos tocando las baldosas. El hombre alto se giró al verla acercarse. Su mirada bajó hacia la niña con un destello de sorpresa. No pudo ocultarlo. Los dos hombres a su lado se pusieron rígidos. Sus manos se movieron rápidamente hacia el interior de sus chaquetas, donde Rachel sospechaba que ocultaban armas. Pero la figura central levantó una mano, un pequeño gesto que llevaba el peso de una orden. Todo se detuvo. Lily se paró frente a él, con la cabeza inclinada hacia atrás todo lo que pudo, sosteniendo a Teddy con ambas manos. Su pequeña voz flotó en el silencioso pasillo. Si arreglas el moratón de mi mamá, puedes quedarte con Teddy. Teddy es muy valiente. Él asusta a los monstruos. Nadie habló durante varios segundos. El hombre se agachó ligeramente. Sus ojos se apartaron de Rachel para centrarse por completo en Lily y en el descolorido oso tuerto cosido con un botón de plástico que no hacía juego. Rachel corrió hacia allí, con la garganta oprimida por la humillación y el miedo. Tomó a Lily en sus brazos, balbuceando que la niña era pequeña, que no entendía, que no querían problemas, rogándole que ignorara la tonta oferta de su hija. Pero él no la miró. La frialdad de sus ojos se suavizó en algo inesperadamente gentil mientras observaba a la niña. Se agachó más, casi a su nivel, con una expresión extrañamente tierna. Teddy ahuyenta a los monstruos, ¿verdad? Su voz era profunda, con un ligero acento italiano. Lily asintió con certeza. Es muy bueno en eso, pero mi mamá está herida. Creo que ella lo necesita más. Rachel apretó más a su hija, tratando de hacerla retroceder, pero el hombre mantuvo su mirada en Lily y Teddy. Cuando finalmente levantó la vista hacia Rachel, sus ojos ya no mostraban desapego. Mostraban una especie de furia silenciosa y gélida que se hundía bajo la superficie en lugar de estallar. Su mirada recorrió su rostro, deteniéndose en el oscuro moratón de su pómulo, y luego bajó hasta el brazo que instintivamente envolvía su caja torácica. ¿Quién te hizo esto?, preguntó, su voz baja y uniforme, sin el más mínimo temblor. Rachel negó con la cabeza por reflejo. Nadie.
No es nada. Deberíamos irnos. Acercó a Lily, desesperada por terminar este desconcertante encuentro. Pero Lily, como si no hubiera oído una palabra, volvió a hablar. Su voz era suave pero clara. Fue el novio de mi mamá. Es malo. Grita y tira cosas. Mi mamá le tiene miedo, pero él dice que volverá. Rachel deseó que el suelo se abriera bajo sus pies. Todo lo que había intentado ocultar, cada mentira inofensiva elaborada solo para sobrevivir, ahora quedaba al descubierto por la inocente honestidad de su hija. El hombre seguía sin decir nada, pero ella pudo sentir que algo cambiaba en el aire a su alrededor. El silencio se espesó como una tormenta que se gestaba tras sus ojos. Extendió una mano, no hacia Rachel, sino hacia Lily. ¿Cómo te llamas? Lily Monroe. Tengo 4 años y medio. Levantó a Teddy de nuevo. Este es Teddy. ¿Lo quieres? Es muy bueno. Él miró al oso y luego lo empujó suavemente hacia la niña. Teddy debería quedarse contigo. Los osos valientes pertenecen a las niñas valientes. Luego se irguió en toda su estatura, su presencia llenando el estrecho pasillo. Cuando volvió a mirar a Rachel, su expresión ya no era de ira, sino de una resolución inquebrantable. Elijah Romano, creo que deberíamos hablar. Rachel miró la mano que le ofrecía, llena de sospecha, miedo y un atisbo de algo que no podía explicar. Algo que le impedía darse la vuelta. Lily la miró con ojos confiados y el dolor en sus costillas le recordó que a veces confiar en un extraño podría ser la única forma de sobrevivir. Puso su mano en la de él, vacilante, temblorosa. Rachel Monroe. Elijah asintió. Háblame del hombre que hizo esto. La mano de Elijah era grande y cálida, la palma marcada con leves callosidades, pero su agarre era suave, como si entendiera con precisión lo cuidadoso que debía ser al tocar a alguien que llevaba tantas heridas. Rachel la dejó allí unos segundos antes de retirarla, con la mirada aún recelosa. Lily estaba a su lado, su pequeña mano agarrando el dobladillo de los pantalones de su madre, su mirada fija en Elijah con una curiosidad libre de miedo, como si en el simple mundo dentro de su mente, este hombre fuera alguien que Teddy había elegido. Elijah no la presionó ni la interrogó. Simplemente se giró hacia el hombre que estaba detrás de él y asintió levemente. El hombre sacó inmediatamente su teléfono, dijo unas breves frases en italiano y se marchó. Elijah hizo un gesto para que Rachel y Lily lo siguieran. Rachel dudó. Nunca había confiado en los extraños, especialmente en los hombres, y ciertamente no en hombres que tenían un aire de poder y misterio como él. Pero cuando miró a Lily, cuando recordó el viejo apartamento donde Derek había roto la ventana solo para poder gritarle que no merecía ser amada, cuando recordó despertarse en el suelo del baño después de haber sido golpeada hasta quedar inconsciente, con su pequeña niña limpiándole la cara con un paño húmedo, sus pies comenzaron a moverse. Elijah no las llevó al coche de lujo aparcado en la acera. En su lugar, las condujo hacia la salida trasera del complejo de apartamentos, donde esperaba un todoterreno negro. La puerta se abrió, revelando un interior limpio y cálido. Rachel hizo una pausa de unos segundos antes de subir a Lily y acomodarse en el asiento trasero. Elijah no se sentó a su lado. Ocupó el asiento del copiloto, dándole espacio. El conductor, que parecía más un guardaespaldas, la observaba por el espejo retrovisor, pero no dijo nada. El viaje fue silencioso. Fuera de la ventana, la ciudad pasaba como un borrón de luces amarillas de la calle y letreros parpadeantes de tiendas de conveniencia, gasolineras y bares nocturnos. Rachel rodeó a Lily con sus brazos, sintiendo cómo los latidos del corazón de su hija se ralentizaban mientras se dormía con Teddy fuertemente agarrado. Todavía no había preguntado a dónde las llevaba Elijah, en parte porque temía saber la respuesta. Elijah finalmente habló cuando el todoterreno giró en una calle tranquila que conducía a una comunidad residencial cerrada. Este lugar se llama Eden Park Estates. No te preocupes, esto es solo temporal, dijo sin volverse, como si leyera sus pensamientos. Tengo un apartamento seguro aquí. Nadie lo conoce, nadie lo encontrará. Tú y Lily necesitáis descansar, comer, estar en un lugar sin miedo.
Rachel no respondió. Su corazón latía con fuerza mientras el todoterreno se detenía ante un moderno edificio de 3 pisos. Una cálida luz amarilla brillaba desde una ventana del segundo piso. La puerta se abrió y una anciana asiática salió. Llevaba un largo cardigan de punto y una sonrisa amable grabada en su rostro arrugado. Ella es Min. Fue enfermera. Ahora me ayuda a cuidar a personas que necesitan paz. No te preguntará nada a menos que quieras hablar. Min levantó a Lily con facilidad experta, como si hubiera pasado años sosteniendo a niños asustados por gritos y portazos. Lily se acurrucó en su hombro y siguió durmiendo sin hacer ruido. Rachel la siguió adentro, pasando por un pasillo de madera que conducía a un pequeño y acogedor apartamento en el segundo piso. Los muebles eran sencillos pero hermosos, limpios y con aroma a lavanda y madera fresca. Un dormitorio con una cama ancha ya estaba preparado, con toallas dobladas cuidadosamente encima. Elijah no entró. Se quedó en el umbral, su mirada suavizándose por primera vez. No haré nada que te haga sentir fuera de control, Rachel. No necesito saberlo todo de inmediato. Solo esto, el hombre que te asusta, nunca volverá a tocarte a ti ni a tu hija. Rachel apretó la correa de su abrigo y lo miró fijamente. Bajo la cálida luz amarilla, su sombra se extendía por el pasillo como un muro sólido entre ella y todos los años de dolor. Gracias, susurró, su voz tan débil que apenas la oyó ella misma. Elijah asintió. Duerme profundamente. Mañana será mejor. Luego se dio la vuelta, dejándola de pie en un mundo donde no había golpes a medianoche en las puertas, ni botellas de licor rotas, ni rabia gritando, solo una cama cálida, una luz suave y un frágil hilo de esperanza que entraba por la ventana. Elijah Romano, un hombre del que no sabía nada excepto su nombre, le había dado la primera bocanada de aire que había respirado sin miedo en mucho tiempo. A la mañana siguiente, Rachel se despertó en una habitación desconocida que no se sentía amenazante. La primera mañana en meses que no se despertaba de un salto al oír puñetazos o pasos fuertes en el pasillo del viejo apartamento. Una suave luz matutina se filtraba a través de las cortinas de color crema, cayendo sobre la ancha cama con sus sábanas frescas. El ligero aroma a aceite de lavanda persistía en el aire. Lily todavía dormía a su lado, con la boca ligeramente abierta, los brazos rodeando fuertemente a Teddy en un hábito que parecía grabado en sus huesos. Rachel permaneció quieta, mirando al techo, con la mente extrañamente vacía, como si su cuerpo aún no hubiera aprendido que hoy no tenía que prepararse para el peligro. Sin gritos, sin alcohol, sin luces parpadeantes, solo un silencio puro y tierno. Se sentó, sus pies descalzos tocaron el cálido suelo de madera y caminó lentamente fuera del dormitorio. El apartamento estaba tan tranquilo que sintió como si estuviera entrando en algo irreal. La cocina era luminosa y ordenada, con tostadas, mantequilla de cacahuete, una cafetera aún caliente y un vaso de leche fría esperando en la nevera. Junto a la mesa había una nota escrita a mano con tinta negra. Desayuna. La pequeña Lily tiene leche de fresa en la nevera. No hay prisa. Todo está bien. Min. Rachel se sentó, sosteniendo la taza de café sin beberla. El calor que se filtraba en sus manos se sentía como despertar una parte de sí misma que había estado entumecida durante demasiado tiempo. No todo estaba bien. Ella lo sabía. Pero por este momento, ella y su hija estaban a salvo. Cuando Lily se despertó, entró tambaleándose en la cocina con el pelo desordenado y los ojos somnolientos. Rachel la tomó en sus brazos, incapaz de reprimir la primera sonrisa genuina que había sentido en semanas. Desayunaron juntas, Lily charlando sobre un sueño en el que Teddy podía volar, mientras Rachel asentía y murmuraba en respuesta, permitiéndose descansar en esa fugaz inocencia. Cerca del mediodía, Min regresó, llamando suavemente a la puerta antes de entrar. Trajo una bolsa llena de ropa limpia, cepillos de dientes, champú y algunos juguetes pequeños. No preguntó nada, solo señaló la lavadora al final del pasillo y le dijo a Rachel que podía usarla en cualquier momento. El almuerzo sería fideos salteados y verduras al vapor. Lily se encariñó con ella al instante y Rachel solo pudo ofrecer su gratitud a través de sus ojos y un pequeño asentimiento.
Por la tarde, madre e hija salieron al balcón que daba a un jardín perfectamente cuidado, bordeado de arbustos de lavanda, bancos de madera blanca y una pequeña fuente en el centro. Lily tomó la mano de su madre y susurró, «Mamá, ¿es esta nuestra casa?» Rachel permaneció en silencio por un largo momento. Luego se agachó y murmuró, «Todavía no, pero es un lugar donde podemos descansar». Y por primera vez desde que Derek entró en sus vidas, se permitió imaginar algo más allá de la supervivencia. Elijah no apareció en todo el día. Ni una llamada inesperada, ni preguntas, ni la sensación de que estuviera esperando o vigilando. Pero más tarde esa tarde, cuando Rachel pasó por la sala de estar, una delgada carpeta había sido colocada cuidadosamente sobre la mesa junto a un teléfono con un único contacto ya introducido. En la portada de la carpeta, con una caligrafía que reconoció de inmediato, estaban las palabras, «Para cuando estés lista». Rachel no la abrió. Se sentó en el sofá con Lily dormida en su regazo, el libro de cuentos resbalando de la mano de la niña, y miró por la ventana hacia los tejados que brillaban bajo el atardecer. Había algo en la presencia de Elijah, incluso en su ausencia, que la hacía sentir respetada, no presionada, no acorralada, no manipulada. No estaba acostumbrada a eso. Los hombres en su vida siempre habían ordenado, controlado y roto. Pero Elijah Romano, de alguna manera inexplicable, la hacía sentir que no era una criatura atrapada en un laberinto. Se sentía como una persona, una mujer con un nombre que importaba, con una voz, con el derecho a elegir. Y eso, más que cualquier promesa, llegó a un lugar profundo dentro de ella que había estado cerrado durante mucho tiempo. Esa noche, Rachel arropó a Lily en la cama, les echó la manta por encima a ambas y se dijo a sí misma que abriría la carpeta por la mañana. Pero antes de cerrar los ojos, susurró suavemente al aire, o quizás al hombre que en algún lugar estaba cumpliendo su palabra. «Gracias, Elijah Romano. Gracias por un día sin miedo». A la mañana siguiente, la primera luz del sol se deslizó suavemente a través de las cortinas, proyectando un suave resplandor sobre el tranquilo apartamento donde Rachel y Lily aún dormían profundamente. Los primeros rayos se deslizaron por el suelo de madera, formando un cálido sendero que conducía a la mesa donde la carpeta aún yacía intacta, como un amable recordatorio. Rachel se despertó cuando el reloj se acercaba a las 8, más temprano de lo habitual, no por una alarma o un ruido, sino porque su sueño había sido inusualmente profundo, como si su propio cuerpo se sorprendiera al descubrir que ya no necesitaba estar de guardia. Se sentó, arropó a Lily con la manta y entró en la sala de estar. El apartamento seguía en paz, lleno solo del canto de los pájaros de fuera y el ligero aroma a pan horneado que llegaba de algún lugar del edificio. Miró la carpeta durante un largo rato antes de abrirla. Dentro había un resumen breve pero preciso. Información sobre ella, sobre Derek, sobre la orden de alejamiento y sus recientes violaciones. Incluso había fotos del coche de Derek aparcado cerca de su lugar de trabajo por la noche, tomadas de cámaras de seguridad, pruebas que la policía nunca se había molestado en reconocer. Al final había una pequeña hoja de papel con una caligrafía audaz. «Te creo. Si estás lista para hablar, te escucharé». Rachel cerró la carpeta, se sentó en silencio por un momento, luego se levantó y se cambió de ropa. Cuando Min apareció con 2 vasos de zumo de naranja y un plato de pasteles, Rachel preguntó en voz baja si Elijah estaba disponible. Min asintió, sin preguntar nada, le entregó una llave y dijo que estaba en el último piso. La habitación de arriba era una pequeña biblioteca combinada con un despacho, con techos altos, estanterías y amplias ventanas que daban a un balcón lleno de hortensias y jazmines. Elijah estaba de espaldas a ella, con las mangas de su camisa blanca arremangadas, preparando café. No se giró cuando oyó abrirse la puerta. Simplemente dijo en voz baja que podía sentarse donde quisiera, y que le serviría una taza a ella también. Rachel se sentó en una silla de cuero marrón pálido, apretando la correa de su bolso, sin saber por dónde empezar. Cuando Elijah le puso el café delante y se sentó enfrente, su mirada tranquila esperó.
Sé que has leído el expediente. Empezó, su voz pequeña pero firme. Pero lo que está escrito ahí es solo una parte. Elijah asintió levemente. No necesito oírlo todo, solo lo que quieras compartir. Rachel guardó silencio durante un largo rato. Conocí a Derek cuando tenía 21 años. Había dejado la universidad en mi segundo año después de que mi madre muriera de repente. Y mi padre había desaparecido de mi vida desde que yo tenía 8 años. Trabajaba en un pequeño café cerca de la estación de autobuses. Él venía todos los días, educado, amable, me compraba café, me regaló una bufanda en la primera mañana de nieve de la temporada. Elijah escuchaba sin interrumpir. Cuando Rachel llegó a la parte de su embarazo inesperado y su decisión de tener al bebé a pesar de las objeciones de Derek, su mirada se profundizó. Derek empezó a cambiar cuando Lily tenía solo unos meses. Perdió su trabajo, bebía a menudo, se volvió irritable. Pero cada vez que me pegaba, lloraba después. Se disculpaba, prometía que no volvería a hacerlo. Y yo le creí. No porque fuera tonta, sino porque necesitaba creer que volvería a ser el hombre que una vez me abrazó con ternura y me dijo que yo era todo su mundo. Rachel levantó la mirada, con los ojos brillantes, aunque su voz se mantuvo firme. Intenté irme 2 veces, pero no tenía dinero, ni familia, y los refugios siempre estaban llenos. La última vez que me fui, me encontró en 3 días, derribó la puerta de la amiga que me dejó quedarme. La policía vino, pero solo levantaron un informe y lo dejaron ir. Elijah asintió con los ojos sombríos. No te cuento esto por lástima, añadió Rachel, sino porque quiero que sepas que no soy débil. Sobreviví, y ahora solo quiero que mi hija nunca vuelva a sentir miedo. Elijah se reclinó, su voz baja. No creo que seas débil. La gente débil no huye en la noche con su hijo en brazos. No trabaja en 2 empleos para pagar el alquiler. No esconde sus moratones para que su pequeña pueda sonreír. Hizo una pausa y luego habló lentamente. No te preguntaré qué quieres, pero si me lo permites, me aseguraré de que Derek Shaw nunca más amenace tu vida. Rachel lo miró durante un largo rato, no con sospecha o miedo, sino con un destello de algo parecido a la esperanza, un sentimiento desconocido, pero no desagradable. Y en esa habitación llena del aroma a café y luz matutina, se dio cuenta de que ya no estaba sola. Se sentó en silencio en la habitación iluminada por el sol, sosteniendo su café ya frío sin darse cuenta. Elijah permaneció frente a ella, sin presionar, sin curiosear, esperando como si el propio silencio mereciera reverencia. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el agotamiento de años, ya no temblorosa, sino afilada, como si estuviera viendo su vida desde la distancia. La primera vez que llamé a la policía, todavía creía que me ayudarían, dijo Rachel en voz baja. Recuerdo cada detalle. Sostenía a Lily. Tenía solo 2 años, de pie en el pasillo de nuestro edificio ruinoso, todavía temblando. Él había destrozado la cocina y yo había sido empujada contra el borde de la mesa. El oficial me miró de arriba abajo y me preguntó si lo había provocado. Elijah frunció levemente el ceño. Su mano se apretó antes de soltarla. Y luego dijeron que como Derek no mostraba marcas y mis heridas eran menores, era difícil clasificarlo como grave. Rachel soltó una risa, frágil como un cristal roto. Pensé que si me esforzaba más, si mantenía la calma, si era perfecta, todo estaría bien. Pero año tras año, moratón tras moratón, solo empeoró. Describió la segunda vez que llamó a la policía, cuando Derek rompió el espejo del baño frente a Lily, los fragmentos cayendo sobre las baldosas como una tormenta. La policía llegó tarde y cuando lo hicieron, Derek se había ido. Dijeron que no había pruebas claras, que podría haber sido solo una discusión entre 2 adultos. La tercera vez, Derek la siguió al trabajo, gritando afuera hasta que el gerente amenazó con echarlo. Esa vez, Rachel solicitó una orden de alejamiento y se permitió un pequeño respiro de esperanza. Pero al día siguiente, la esperó en el aparcamiento después de su turno. Sostuve la orden, mi mano temblando, dijo, mirando la mesa como si la escena se desarrollara ante sus ojos. Él se rió y dijo que era solo un trozo de papel.
Y tenía razón. Rachel se frotó la muñeca, recordando cómo Derek la había apretado hasta que se puso morada. Nadie nos protegió. Ninguna ley nos protegió. Todo lo que podía hacer era huir una y otra vez. Elijah se inclinó hacia adelante, su voz baja pero clara. Y te dejaron huir sola. Rachel respiró hondo, girándose hacia la ventana por donde la luz de la mañana se derramaba en la habitación. Pensé que si podía soportarlo, si podía mantenerlo calmado, si hacía todo bien, tal vez pararía. Pensé que era mi culpa. Elijah negó con la cabeza. Su mirada no solo contenía simpatía, sino una ira contenida. Un hombre como él no necesita una razón para hacer daño. Lo hace porque puede, y porque nadie le ha hecho enfrentar las consecuencias. Rachel no habló de inmediato. Se enderezó en su asiento, sus ojos más brillantes, como si decir esas palabras hubiera cortado un hilo que la había atado durante años. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, preguntó en voz baja. No los golpes, no los gritos, no la mirada en sus ojos cuando perdía el control. Lo que más duele es que cada vez que llamaba a la policía, cada vez que estaba temblando en la noche con mi hija, me sentía invisible. Escribían cosas, asentían, decían que harían un seguimiento, y luego todo terminaba ahí. Enviaban a una mujer y a una niña de vuelta a la casa de un hombre que podría matarlas en cualquier momento. Elijah mantuvo su mirada por un largo momento, su silencio pesado pero no aterrador. Elijah Romano no era un hombre de ley. Rachel lo sabía por sus ojos, por la forma en que se comportaban los hombres a su alrededor, por su tranquila contención cada vez que el tema se desviaba hacia lo que él podía hacer. Pero entendía cómo funcionaba la ley y entendía más que nadie las mortales lagunas que había en ella. Rachel continuó, su voz baja y firme, como si cada frase fuera una piedra que dejaba caer después de haberla cargado durante demasiado tiempo. No quiero venganza. No quiero ver sufrir a Derek. Solo quiero que mi hija viva en un mundo donde alguien le crea, donde si corre a la policía en busca de ayuda, no le pregunten qué hizo mal. Elijah asintió, cada pequeño movimiento una promesa silenciosa. Finalmente, dijo, Rachel, has sobrevivido en la oscuridad durante demasiado tiempo, pero ahora ya no tienes que luchar sola. La miró a los ojos, su voz suave, pero con el peso de un veredicto. Derek Shaw nunca más será la sombra detrás de tu puerta. No necesitas creerme hoy, pero déjame mostrarte lo que significa tener la fuerza de tu lado. Y en ese momento, Rachel sintió por primera vez que quizás el silencio de la ley no sería la última palabra en su historia, y que Elijah Romano podría ser la primera luz lo suficientemente fuerte como para romper la oscuridad. Esa tarde, Elijah estaba solo en el balcón del tercer piso, con la mirada baja hacia el patio donde Lily jugaba con Min. Cada pequeño salto de la niña era tan despreocupado que incluso el aire a su alrededor parecía volverse más ligero. Rachel estaba sentada cerca con un libro en las manos, aunque sus ojos nunca se apartaban mucho de su hija. Su sonrisa era delgada y cautelosa, pero ya no estaba cargada con la misma pesadez. Elijah no le dijo a Rachel que, inmediatamente después de su conversación esa mañana, había hecho 3 llamadas telefónicas. La primera fue a Luca, el hombre más leal a su lado durante más de 15 años. La segunda fue a Amelia, una especialista en datos y rastreo financiero, una mujer capaz de seguir un solo dólar a través de las grietas más estrechas. Y la última fue a un hombre que una vez trabajó como detective, ahora viviendo en otro estado bajo un nuevo nombre, alguien que le debía a Elijah una vida y una promesa aún por pagar. Elijah no había escuchado la historia de Rachel solo con sus oídos. La absorbió con el corazón de alguien que había visto demasiadas injusticias vestidas con el ropaje de la legalidad. No le había preguntado qué quería, porque había visto lo suficiente como para entender lo que necesitaba. No piedad, no dinero, justicia. Un tipo de justicia que no provenía de un tribunal, sino de la verdad sacada a la luz y protegida a través de la acción. Luca llegó a última hora de la tarde con un grueso expediente. Elijah se sentó en su despacho y pasó cada página con la fría paciencia de un juez revisando el último caso de su vida. Derek Shaw, 38 años, arrestado 2 veces por alteración del orden público,
una vez por agresión en un bar. Los tres incidentes se resolvieron a la ligera por falta de pruebas o testigos que no quisieron declarar. Sin empleo estable durante más de 4 años, conocido por cobrar pagos de trabajos temporales y desaparecer del sistema fiscal. Más preocupantes eran sus conexiones anteriores con una red de apuestas deportivas ilegales en Queens y una deuda sustancial con un prestamista que llevaba desaparecido 3 años. El informe financiero de Amelia llegó a través de un correo electrónico encriptado. En los últimos 4 meses, Derek había recibido 2 pagos en efectivo de una empresa fantasma de blanqueo de dinero que se hacía pasar por un servicio de limpieza industrial. Las cantidades eran lo suficientemente grandes como para levantar sospechas. También se había mudado constantemente, rotando entre 3 barrios en solo 8 semanas. Elijah estudió los datos en silencio, con los dedos entrelazados frente a él. Derek no solo era un maltratador doméstico, era parte de algo más grande, más caótico, una red donde hombres como él servían como peones prescindibles, descartados en el momento en que se volvían inconvenientes. Lo que también significaba que Elijah tenía una ventaja. Llamó a Luca de nuevo a la habitación y le ordenó que siguiera rastreando a Derek durante las próximas 24 horas, recopilando imágenes, confirmando afiliaciones y, si era necesario, orquestando una situación que expusiera al hombre por lo que realmente era. Elijah no era imprudente. Planeaba meticulosamente, paso a paso, manteniéndose siempre al menos 2 pasos por delante de su oponente. Esta vez, sin embargo, cada paso llevaba emoción. No por Rachel, por Lily. Una niña no debería crecer en un mundo donde la cara de su madre es un mapa de miedo. Elijah nunca se había casado, nunca había tenido hijos. Pero en los ojos de Lily, ese primer día, ojos que contenían una confianza incondicional, vio algo que había olvidado que existía. Ella no sabía quién era él, no conocía su trabajo. Solo vio a un hombre que podría saber cómo curar el moratón de su madre y le ofreció a Teddy a cambio. Elijah había mantenido esa promesa no dicha. Ahora mantendría la que se hizo a sí mismo. Al anochecer, regresó al apartamento donde Rachel lavaba los platos con Min. Lily ya estaba dormida. Elijah solo ofreció una frase. Necesitaré unos días. No tienes que hacer nada. Solo déjame encargarme. Rachel no hizo preguntas. Su mirada se encontró con la de él por un breve instante. Un acuerdo silencioso que no requería interpretación. Elijah se fue poco después, sin llevar nada más que su teléfono y una resolución tan fría como el acero. Derek Shaw había elegido herir a otros para sobrevivir. Elijah Romano eligió proteger a otros para no perder la humanidad que le quedaba. Y esta vez, esa protección comenzaría con la verdad. Desnuda, expuesta, implacable. El aparcamiento detrás del viejo supermercado en la calle Fulton estaba desierto al mediodía. El sol caía a plomo sobre el asfalto resbaladizo por el aceite y el polvo. Los camiones de reparto se habían ido hacía mucho, dejando solo charcos de agua con manchas de arco iris que reflejaban el pálido cielo gris. Derek Shaw se apoyaba en su maltrecho sedán, con un cigarrillo entre los dedos, mientras su otra mano revisaba constantemente su teléfono. Frunció el ceño, irritado porque el hombre que le había pedido reunirse llegaba tarde y tenía el descaro de hacerlo esperar bajo el calor. No sabía que esta vez él no era quien tenía el control. Elijah salió de detrás de un pequeño camión de reparto, sus zapatos negros produciendo un golpe sordo y constante con cada zancada. Llevaba una camisa azul oscuro con las mangas arremangadas, el pelo cuidadosamente peinado hacia atrás, pero su rostro era más frío que el de cualquier matón callejero que Derek hubiera conocido. Elijah se detuvo a menos de 3 metros, sus ojos tranquilos pero afilados como cuchillas. Derek entrecerró los ojos, sin saber cómo reaccionar, cuando Lucas se acercó por la derecha, bloqueando su escape. Derek miró a su alrededor y se dio cuenta de que en el aparcamiento solo estaban ellos tres. Enderezando la espalda, intentó un tono casual. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué queréis de mí? Elijah no respondió de inmediato. Simplemente mantuvo la mirada de Derek, una mirada que hizo que el hombre sintiera,
como si le estuvieran examinando el pecho por dentro. Finalmente, Elijah habló, su voz profunda y uniforme. Rachel Monroe. Derek se burló. ¿De qué se queja ahora? Ni siquiera he intentado contactarla. Se fue. La dejé ir. Elijah no reaccionó. Dio un paso más cerca, obligando a Derek a retroceder instintivamente. No estoy aquí para escuchar tus excusas. Estoy aquí para decirte que, a partir de este momento, tus acciones ya no serán invisibles. Derek se mofó. ¿Y quién demonios se supone que eres? ¿Un policía? ¿Un abogado? Llevar una camisa de vestir no me asusta. Elijah no parpadeó. No necesito que te asustes. Necesito que entiendas que, de ahora en adelante, cada paso que des será rastreado. Cada transacción, cada llamada telefónica, cada vez que aparezcas cerca del lugar donde viven Rachel y su hija, todo será documentado, y no necesitaré llamar a la policía. Derek apretó el puño, sus labios se tensaron. Estaba acostumbrado a levantar la voz para recuperar el control, pero el silencio que irradiaba Elijah lo inquietaba. Elijah se acercó más, su tono bajó. ¿Crees que eres poderoso cuando gritas a las mujeres? ¿Cuando arrinconas a una niña para que su madre no pueda alcanzarla? ¿A eso lo llamas fuerza? Derek se congeló, su rostro palideció. Elijah permaneció sereno. He conocido a muchos hombres como tú, hombres que se alimentan del miedo, que sobreviven aplastando a los que son más pequeños. Pero cometiste un error. Fuiste tras alguien a quien he decidido proteger. Derek gruñó. No me conoces. Puedo arruinar su vida. Sé dónde trabaja. Sé a qué escuela va esa niña. Elijah levantó la mano y entre sus dedos había una foto recién impresa de una cámara de tráfico. Derek de pie fuera del preescolar al que Lily asistió una vez. Elijah colocó la foto en el capó del sedán, su voz aún fría. La próxima vez que te acerques a un solo paso de esa niña, no vendré aquí a hablar. Actuaré. Derek miró la foto, luego a Elijah, sintiendo algo que se apretaba a su alrededor como una cuerda invisible. El aire se volvió pesado, como si el calor del mediodía no viniera del sol, sino de la furia silenciosa que hervía ante él. Elijah lo miró por última vez. No necesito gritar, Derek. El verdadero poder no viene del volumen. Viene de la capacidad de silenciar a alguien solo con tu presencia. Y yo seré lo último que veas si alguna vez te acercas a ellas de nuevo. Elijah se dio la vuelta y se alejó, sus pasos firmes contra el hormigón. Luca lo siguió sin decir una palabra. Derek se quedó helado, un sudor frío recorriéndole la espalda, mirando el aparcamiento vacío mientras, por primera vez en su vida, sentía un miedo genuino. No miedo a ser arrestado, sino miedo a un hombre que no necesitaba levantar la voz para hacer que todo su mundo se derrumbara. Rachel se paró frente a la puerta de madera pintada de marfil, la llave temblando ligeramente en su mano por la emoción, y detrás de ella estaba Lily con su pequeña mochila de conejito y el familiar osito Teddy bajo el brazo. El nuevo apartamento estaba en el tercer piso de un edificio tranquilo en Brooklyn, no lujoso pero cálido, con la sensación de pertenecer a un mundo ordinario donde la gente vive para amar, no simplemente para sobrevivir. Elijah lo había arreglado todo, aunque nunca de una manera que se impusiera a ella. Le había dado 3 opciones, 3 direcciones diferentes, y le dijo que la elección era suya. Rachel eligió este lugar porque la luz de la mañana entraba a raudales por la ventana de la sala de estar, porque había un pequeño parque detrás del edificio y porque estaba lo suficientemente cerca como para llevar a Lily a su nueva escuela caminando. Cuando la puerta se abrió y entraron, el espacio estaba lleno del olor a madera nueva y tela limpia. Los suelos eran de madera clara, las cortinas de un suave color beige y un cuadro de un paisaje colgaba sobre el sofá como una silenciosa bienvenida. Lily saltó al centro de la habitación, dio una vuelta y exclamó, «Mami, nuestra casa tiene ventanas tan grandes como las de los cuadros». Rachel se rió. El sonido brotó tan ligero que apenas reconoció cuánto tiempo lo había estado conteniendo. Entró en la cocina, sus dedos rozando la fría encimera de piedra, abrió el frigorífico y encontró leche, huevos, fruta y una pequeña caja con la caligrafía de Min. El primer desayuno siempre debe ser dulce. Elijah no estaba allí ese día.
Solo dejó un mensaje diciendo que confiaba en que ella sabría cómo convertir este lugar en un hogar. Rachel se sentó en la silla y tomó a Lily en su regazo. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, donde el sol de la tarde se colaba entre los pliegues de la cortina. La seguridad ya no se sentía como una idea vaga. Se hizo real en pequeños detalles. Una cerradura resistente, ventanas sin grietas y el sonido del tráfico exterior que ya no se sentía como una amenaza, sino simplemente como el ritmo de la vida normal. Esa primera noche, madre e hija cocinaron una comida sencilla, espaguetis con salsa de tomate y queso. Rachel dejó que Lily espolvoreara el queso por encima, y la niña lo llamó nieve dorada. Comieron juntas entre risas, sin gritos, sin que se tirara nada, sin mirar el teléfono con miedo a mensajes amenazantes. Después de la cena, Rachel limpió mientras Lily hacía dibujos, sus lápices de colores esparciéndose en trazos espontáneos. Su primer dibujo en su nuevo hogar fue de una niña de pie en un jardín de flores junto a su madre y un oso gigante que extendía los brazos para bloquear el sol. Cuando Rachel le preguntó quién era, Lily dijo que era el Grand Teddy, el amigo del señor Elijah. Antes de dormir, Rachel bañó a Lily en agua tibia, le cepilló el pelo suavemente y la arropó en una cama con mantas cálidas y almohadas con aroma a lavanda, como en la casa segura donde una vez vivieron. Lily se durmió en cuestión de minutos, su respiración constante, y Rachel se sentó en silencio al borde de la cama, mirando su rostro pacífico mientras algo en su pecho parecía abrirse. Durante años había olvidado este sentimiento. Una vez creyó que mantenerse alejada de Derek era suficiente, pero ahora entendía que no se trataba solo de escapar de lo malo, sino también de avanzar hacia lo bueno. Y por primera vez tenía la oportunidad de hacerlo. Cuando Rachel entró en la sala de estar, la luz suave cayó sobre una carta colocada cuidadosamente sobre la mesa. Era una nota escrita a mano de Elijah. No era larga, solo unas pocas líneas. No deseo reemplazar tu pasado. Solo deseo mantener la puerta firme para el futuro que tú y Lily elijáis. Si alguna vez necesitas a alguien que vigile, solo llámame. Rachel puso su mano sobre la carta, sus ojos brillando. No necesitaba que Elijah fuera un héroe. Solo necesitaba saber que había alguien verdaderamente de su lado. Y eso, más que el apartamento, más que la nueva cerradura, más que el cuadro en la pared, era el verdadero comienzo de una nueva vida. En una fresca mañana de abril, cuando las flores de ciruelo comenzaron a caer suavemente sobre el pavimento húmedo de rocío, Rachel acompañó a Lily fuera del edificio a su nuevo preescolar. La niña llevaba un vestido amarillo pálido que Elijah había enviado. En un paquete de cumpleaños, el primero desde que se mudaron, junto con una simple tarjeta que decía, «Toda niña merece brillar». Rachel había dudado al principio cuando recibió el regalo, pero los ojos brillantes de Lily habían borrado sus dudas. Desde que comenzaron su nueva vida, Elijah no aparecía a menudo, pero su presencia nunca fue distante. Cada fin de semana llegaba exactamente a las 10 en punto, con 2 tazas de chocolate caliente, una para Rachel y otra para Lily, siempre con galletas de mantequilla que él mismo horneaba con la receta de su abuela. Lily lo llamaba señor Elijah y gradualmente incorporó ese nombre a su mundo tan naturalmente como a Teddy. Las mañanas con Elijah eran mañanas llenas de risas. Se sentaba en el suelo construyendo torres de Lego con Lily, encajando pacientemente cada pieza, a veces dejándola trazar sobre el tatuaje de su muñeca con un rotulador rosa. Una vez, Rachel abrió la puerta de la sala de estar y lo encontró sentado perfectamente quieto, mientras Lily le ponía pasadores brillantes en el pelo, la luz del sol proyectando un resplandor sobre ellos como una vieja fotografía de vuelta a la vida. Rachel se quedó allí en silencio, su corazón latiendo más despacio mientras el calor se filtraba en sus huesos. Elijah nunca presionaba, nunca se excedía. Solo venía cuando lo invitaban, siempre llamaba a la puerta, siempre preguntaba si madre e hija tenían ganas de compañía ese día. Y por eso exactamente Rachel se sentía segura. Un día Lily le preguntó por qué no tenía hijos. Elijah se quedó en silencio por un momento. Luego dijo suavemente que a veces la vida no sigue los planes que imaginamos.
pero que eso no significaba que no pudieras aprender a amar como un padre. Lily asintió con solemne comprensión y lo abrazó. Elijah no reaccionó mucho, solo le acarició el pelo y susurró, «Gracias por darme la oportunidad». En las pequeñas festividades, Elijah traía regalos hechos a mano, un barco de papel del tamaño de su palma en una tarde lluviosa, una pequeña corona para Navidad para colgar en su puerta, una tarjeta pintada a mano para el Día de la Madre, aunque insistía en que era de Lily. Y sin embargo, Rachel sabía que la obra de arte no era del todo suya. Elijah se convirtió lentamente en parte de los cuentos de buenas noches de Lily. La niña hablaba del hombre que hace mejores galletas que las de los dibujos animados, del adulto que no le teme a las inyecciones, pero que aún así le gusta el chocolate caliente, y del gran amigo de Teddy, sin que nadie se lo pidiera. Y Rachel, aunque llevaba en su corazón la cautela de alguien una vez traicionado, no podía negar que el espacio que una vez ocupó el miedo en Lily había comenzado a llenarse con la presencia constante y gentil de Elijah. Un día, Lily tuvo un poco de fiebre y Rachel no pudo conseguir tiempo libre en el trabajo. Se debatía entre su teléfono y la medicina cuando llamaron a la puerta. Elijah estaba allí sin necesidad de una explicación, simplemente diciendo que se le había pospuesto una reunión y que, si Rachel se sentía cómoda, él podía cuidar de Lily por unas horas. Ella aceptó, y cuando regresó más tarde esa tarde, encontró a Elijah leyendo junto a la niña dormida, su sonrisa persistiendo incluso en sueños. Elijah levantó la vista y solo dijo, «Se durmió». Después del primer capítulo de El viento a través de las colinas de pinos, Rachel no dijo nada, pero el sentimiento dentro de ella era algo que no recordaba en años: confianza. Los días con Elijah no eran festivos especiales, no estaban marcados por eventos o dramas. Fue en su normalidad que Rachel se dio cuenta de que lo que ella y su hija más necesitaban no eran grandes promesas, sino una presencia constante. Un adulto que no desaparecía, que no cambiaba afecto por miedo, que no obligaba a una niña a elegir entre el amor y el pavor. Elijah no intentó reemplazar el lugar de un padre. Simplemente se convirtió, en silencio y de forma constante, en el primer hombre que le enseñó a Lily que el amor no requiere condiciones. Y para Rachel, ese fue el milagro más gentil que la vida le había dado. Esa mañana Rachel llevó a Lily a la escuela más temprano de lo habitual. No porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque llevaba en su corazón un sentimiento extraño y tierno: esperanza. Después de tantos meses vividos con miedo, huyendo, sobreviviendo, levantándose lentamente centímetro a centímetro, finalmente podía sentir que realmente estaba avanzando. Cuando regresó al apartamento y estaba a punto de servirse una taza de café, sonó su teléfono. El número era desconocido, pero algo en ella le impidió colgar como solían hacer. Al otro lado estaba la voz suave y cortés de una mujer que se presentó como Grace, una representante de la organización independiente de apoyo a la mujer que Men había mencionado una vez. Grace explicó que alguien había enviado la información de Rachel y la había recomendado como una fuerte candidata para un puesto administrativo a tiempo parcial en un centro comunitario. Necesitaban a alguien con buenas habilidades de comunicación, alguien que pudiera gestionar registros y ayudar con pequeños eventos. Rachel se quedó helada. Nunca había creído que estuviera cualificada para un trabajo de verdad. Durante años, solo había tenido turnos esporádicos, trabajo temporal, pago en efectivo, sin contratos, sin seguro. Pero Grace continuó, diciendo que el expediente incluía una carta de recomendación escrita a mano que describía la resiliencia de Rachel, su sentido de la responsabilidad y su capacidad para superar las dificultades. Rachel agarró el teléfono con fuerza. Su voz se quebró al preguntar quién había escrito la carta. Grace soltó una risa suave y respondió que provenía de alguien que creía que merecía una segunda oportunidad. Rachel no necesitó preguntar más. Solo podía haber sido Elijah. Al día siguiente, Rachel llegó a la entrevista con las palmas húmedas y un latido del corazón que se sentía demasiado rápido para controlarlo. El centro comunitario estaba en un viejo edificio de ladrillo rojo en un barrio tranquilo, y por dentro era cálido y acogedor, con mesas de madera
estanterías, pequeñas plantas en macetas y fotografías de eventos pasados que cubrían las paredes. Su entrevistadora era una mujer llamada Karen, de algo más de 40 años, con una sonrisa amable y ojos agudos y perceptivos. No le preguntó a Rachel sobre títulos universitarios, ni le exigió una explicación por las lagunas en su historial laboral. Simplemente le preguntó si prefería trabajar sola o en grupo, si alguna vez había manejado pequeños presupuestos y qué haría si una anciana que no sabía usar el teléfono necesitaba ayuda para inscribirse en una clase de yoga. Rachel respondió con honestidad, sin adornos. Explicó que nunca había gestionado un gran presupuesto, pero que había pasado años estirando cada dólar para llegar a fin de mes. Nunca había dado una clase, pero había ayudado a amigos mayores a crear cuentas de correo electrónico. Karen sonrió durante toda la conversación y cuando la entrevista terminó, dijo una frase que casi hizo llorar a Rachel. No necesito a alguien perfecto, necesito a alguien que realmente se preocupe. Una semana después, Rachel consiguió oficialmente el trabajo. El puesto era modesto, el sueldo no era mucho, pero ofrecía un horario fijo, un entorno seguro y, lo más importante de todo, seguro médico. Rachel nunca olvidaría la sensación de sostener ese contrato, como si fuera un certificado que demostrara que no era simplemente alguien que había sobrevivido, sino alguien que finalmente comenzaba a vivir. Llamó a Elijah esa tarde, su voz temblando ligeramente mientras compartía la noticia. Elijah simplemente respondió, «Yo solo puse el primer ladrillo. La casa es tuya para construirla». Esa noche, Lily hizo un nuevo dibujo. Este mostraba a su madre de pie detrás de un mostrador, con cuadernos y una etiqueta con su nombre, mientras la niña sostenía una caja de lápices de colores a su lado. Sobre la cabeza de la madre, escritas con los trazos irregulares de rotulador rojo de Lily, estaban las palabras, «Mami tiene trabajo ahora». Rachel puso el dibujo en el frigorífico junto a la pequeña tarjeta que Elijah había escrito mucho antes. Dos trozos de papel, uno de un hombre que silenciosamente le ofreció su fe, y otro de la valiente niña que una vez solo podía dormirse abrazada a un oso de peluche. Y en el centro, entre ellos, se encontraba una mujer que aprendía a mantenerse firme por sí misma. Mayo pasó tan suavemente como la brisa de principios de verano, y Rachel se adaptó a su nuevo ritmo más rápido de lo que jamás imaginó. Cada mañana se despertaba antes de la alarma, preparaba el desayuno para Lily, la acompañaba a la escuela y luego continuaba a pie hasta el centro comunitario, a 5 manzanas de distancia. El trabajo no era glamuroso. Algunas mañanas se las pasaba enterrada en papeleo, hojas de cálculo, ajustando folletos para clases de fitness para mayores y haciendo llamadas de recordatorio para personas mayores que perdían la noción del tiempo. Sin embargo, en cada una de esas pequeñas tareas, Rachel se sentía útil. Ya no era una mujer que se encogía en las sombras, viviendo cada día con el miedo presionado contra sus costillas. Era parte de una comunidad, con compañeros de trabajo que le preguntaban cómo le había ido el día y visitantes mayores que la saludaban con pasteles caseros. Una tarde, mientras Rachel ordenaba la mesa del té, Karen se detuvo a su lado, le apoyó una mano suavemente en el hombro y dijo, «No solo estás haciendo bien el trabajo, haces que este lugar sea más cálido». Rachel se quedó quieta, con la garganta apretada. Hacía mucho tiempo que nadie le decía algo así. No sobre ella como madre, no sobre ella como víctima de la crueldad de alguien, sino sobre ella como persona con valor. Esa noche, después de que Lily se durmiera, Rachel se sentó sola en la sala de estar, la suave luz de la lámpara descansando sobre el libro abierto que no se atrevía a leer. Sus pensamientos vagaban por viejos recuerdos, pero esta vez no la hacían temblar. En cambio, los observaba como se mira una película antigua. Dolorosos, sí, pero ya no eran algo capaz de hundirla. Recordó la primera vez que Elijah había llamado a la puerta del apartamento seguro. Cómo sus ojos no contenían ni sospecha ni piedad, solo el reconocimiento de que era alguien que necesitaba ser escuchada. Nada más, nada menos. Y desde ese día, paso a paso, nunca presionó, nunca asumió, nunca intentó tomar el control, simplemente aparecía. Pequeños regalos, visitas amables,
Tardes tranquilas jugando con Lily, sin pedir nunca nada a cambio. Rachel una vez creyó que la confianza era algo permanentemente roto dentro de ella, pero ahora entendía que la confianza nunca desaparece. Solo duerme, esperando a la persona y el momento adecuados para despertar. Una vez vio a Elijah de pie fuera del aula de Lily, esperando mientras la niña corría hacia él con su mochila rebotando a sus espaldas. Él se arrodilló, la cogió en brazos y le dio la mano mientras cruzaban la calle, con tanta naturalidad como si lo hubiera estado haciendo durante años. Rachel observaba desde la esquina de la manzana, su corazón se encogía, no por miedo a perder el control, sino por una ternura que creía haber olvidado cómo sentir. Afecto. Había mantenido la distancia el tiempo suficiente para ver claramente que Elijah no era como los demás. No llegó para rescatar, no hizo grandes promesas, simplemente eligió permanecer presente. Y esa tranquila constancia fue lo que le permitió a Rachel imaginar un futuro más allá de la supervivencia. Una noche, durante la cena, Lily preguntó por qué mamá no invitaba al señor Elijah a comer con ellos. Rachel sonrió y respondió, quizás algún día. Después de que Lily se fuera a su habitación, Rachel cogió su teléfono, escribió un mensaje, lo borró, volvió a escribir, lo borró de nuevo, y solo en su tercer intento finalmente escribió algo simple. Si estás libre mañana, voy a hacer la pasta que le gusta a Lily. Elijah respondió 5 minutos después. Llevaré el vino. Rachel miró la pantalla y no pudo evitar la sonrisa que surgió. No era el tipo de amor que se encuentra en las películas. Sin fuegos artificiales, sin declaraciones grandilocuentes. Era un calor que crecía lentamente a través de la constancia silenciosa, a través de momentos reflexivos, a través del tipo de silencio que no distanciaba, sino que conectaba. Ya no veía a Elijah simplemente como un extraño de confianza. Lo veía como parte de la vida que se desarrollaba ante ella y su hija. Rachel entendía que el camino por delante aún podía ser irregular, pero también sabía que ya no lo recorría sola. Y lo más importante, ahora creía en sí misma. Creía que merecía cosas buenas, no porque alguien la hubiera salvado, sino porque había sido lo suficientemente valiente como para empezar de nuevo. A última hora de la tarde, justo cuando Rachel recogía a Lily de la escuela, el viento cambió de repente y nubes grises se acumularon, pesadas y bajas, como si advirtieran de algo no deseado. Lily saltó unos pasos por delante, sosteniendo una hojilla de arce roja brillante que había recogido bajo el árbol del pequeño parque cerca de su edificio. Rachel la seguía, su mirada suave y firme en su hija, hasta que una sombra bloqueó el camino en el giro que conducía a su edificio, y el mundo entero pareció congelarse. Derek llevaba una chaqueta oscura y una gorra de béisbol baja, pero Rachel lo reconoció al instante por sus ojos, los ojos que habían perseguido todas sus pesadillas, fríos y resbaladizos, los ojos de un hombre que no veía a las personas como seres humanos, sino como objetos. Tiró de Lily hacia ella por instinto, apretando a la niña contra sí, todo su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Derek esbozó una sonrisa delgada. Su voz seguía siendo ese tono profundo y firme del pasado, un sonido que pensó que había enterrado para siempre. Solo he venido a hablar. No estoy haciendo nada. Estoy aquí en la calle, perfectamente legal. Rachel no dijo nada, pero su mano se deslizó en el bolsillo de su abrigo, buscando su teléfono, sintiendo gotas de sudor formándose bajo su camisa. Lily se apretó contra el costado de su madre, mirando al extraño hombre con ojos asustados. Derek se inclinó ligeramente, forzando una falsa sonrisa. «Hola, cariño, ¿me le echabas de menos?» Rachel apretó más a Lily y espetó. «No te acerques a nosotras. No tienes permitido estar cerca de nosotras». Derek se enderezó, su expresión se endureció como el hielo. «Sigues igual. Realmente crees que has escapado, ¿verdad? Viviendo en tu bonito apartamento con alguien que te respalda, con tu pequeño y lindo trabajo. Pero olvidas una cosa, Rachel. Todavía estoy aquí. Todavía sé dónde vives, a qué escuela va tu hija, y nunca firmé ningún papel que diga que tengo que desaparecer de tu vida».
Rachel sintió que su corazón se retorcía dolorosamente. No tenía idea de cuánto tiempo había estado observando, qué había aprendido, y el simple sonido de su voz fue suficiente para traer de vuelta todos los viejos terrores. Retrocedió hacia la entrada del edificio, sus dedos temblando mientras tecleaba el código de la puerta. Derek no se adelantó, pero su voz se alzó claramente detrás de ella. ¿Crees que ese tipo, Elijah, puede mantenerte a salvo para siempre? ¿Qué puede hacer realmente mientras yo sigo libre? Solo necesito una oportunidad, Rachel. Un momento en que te descuides, recuperaré todo. Lo juro. La puerta se abrió con un clic y Rachel casi empujó a Lily adentro antes de cerrarla de golpe. Sus manos temblaban tanto que se le cayeron las llaves. Levantó a Lily en brazos, corriendo por el vestíbulo vacío, subiendo las escaleras hasta el apartamento, cerrando las 3 cerraduras antes de permitirse desplomarse en una silla, con el corazón latiendo salvajemente. Lily rodeó el cuello de su madre con los brazos y susurró, «Mami, ese hombre me asustó». Rachel abrazó a su hija con fuerza. Sus dos ojos se nublaron de lágrimas, aunque su voz era más firme de lo que había sido en años. «Está bien, cariño. Estoy aquí. Nadie puede hacerte daño nunca más». Después de que Lily se durmiera, Rachel se sentó inmóvil junto a la ventana, con el teléfono abierto en un mensaje dirigido a Elijah, pero aún no lo había enviado. Sabía que si lo hacía, Elijah actuaría, no con palabras, sino con sus propios métodos decisivos e inquebrantables. Pero esta vez, Rachel quería ser quien lo terminara. Ya no era la mujer acorralada y temblorosa. Ya no era la sombra de alguien que apenas sobrevivía. Era la madre de Lily. Era la mujer que había reconstruido su vida desde cero. Y sabía que Elijah nunca le quitaría esa fuerza. Se mantendría detrás de ella, tal como lo había prometido. No eligiendo por ella, sino manteniendo la puerta firme cuando lo necesitara. Rachel dejó el teléfono, entró en la habitación de Lily y se sentó junto a la cama de su hija, observando a la niña dormir, sus pequeñas manos agarrando a Teddy. Fuera de la ventana comenzó a llover, pero dentro de Rachel ardía un pequeño fuego, no de ira, sino de convicción. Derek podría haber regresado, pero esta vez nunca tendría la oportunidad de amenazarlas de nuevo. Elijah recibió el mensaje de Rachel cerca de la medianoche. Solo 2 palabras. Ha vuelto. Estaba de pie, solo, en el balcón del ático más alto de Midtown. Las puertas de cristal detrás de él se abrían a la cálida luz dorada de la sala de estar. La brisa nocturna traía la humedad de una lluvia recién terminada. Pero dentro de Elijah solo había una claridad fría y aguda. No necesitaba más explicaciones. Para él, esas 2 palabras fueron suficientes para activar todo un sistema que había construido silenciosamente a lo largo de los años. Una red precisa, discreta e invencible. Su ático no era solo un hogar, era un centro de mando oculto tras el lujo. Las habitaciones visibles eran minimalistas y elegantes, pintadas en grises apagados con ventanales de suelo a techo, con vistas a la ciudad. Pero detrás de una puerta de nogal en el pasillo, había una pequeña sala de operaciones, insonorizada, codificada con las huellas dactilares y la voz de Elijah. Dentro había servidores privados, sistemas de vigilancia, mapas digitales y archivos de datos que incluso las fuerzas del orden tendrían dificultades para rastrear. Elijah se sentó y encendió el sistema, conectando con Luca con un solo toque. El rostro del hombre de mediana edad apareció en la pantalla. Su expresión severa reflejaba la furia apenas contenida de Elijah. Luca no necesitó una larga explicación. Una orden corta, «Derek se ha movido», fue suficiente para poner a todo el equipo en marcha. Las cámaras que rodeaban el edificio de Rachel cambiaron a monitoreo continuo, y las transmisiones en vivo de las puertas de la escuela de Lily se transmitían directamente a la pantalla de Elijah. La inteligencia artificial de análisis de movimiento los alertaría instantáneamente si se detectaba a Derek en un radio de 200 metros. Pero Elijah no se contentó con esperar. Actuó. Envió a Luca las coordenadas GPS del coche actual de Derek,
junto con el número de matrícula falso que Derek había cambiado solo 3 días antes. El sistema de cámaras de tráfico de la ciudad cruzó la matrícula, mapeando los movimientos del hombre durante las últimas 48 horas. Derek había pasado por el Bronx, se había detenido en un bar en Harlem, había permanecido en un garaje en el antiguo distrito industrial. Cada punto brillaba en rojo en el mapa digital frente a Elijah. Estudió los puntos rojos, sus ojos fríos y firmes. Mientras tanto, Rachel y Lily habían sido escoltadas al ático 1 hora después del mensaje. Elijah bajó personalmente a recibirlas. Rachel sostenía a Lily cerca, el agotamiento grabado en su rostro, pero la determinación era igual de fuerte. Elijah la miró a los ojos, asintiendo levemente sin hablar. Entendía esa mirada, no de miedo, sino de agotamiento por haber tenido que ser su propia fortaleza durante demasiado tiempo. El ático tenía una habitación preparada de antemano, completamente amueblada, con ventanas que daban al río Hudson, por donde pasaban pequeños barcos. El dormitorio tenía una cama doble, un nuevo oso de peluche colocado en la cabecera y sábanas con estampado de lunas, algo que Elijah recordaba que a Lily le gustaba. Rachel entró en la habitación y se quedó helada, no por el lujo, sino por el cuidadoso detalle en cada cosa, haciéndole darse cuenta de que Elijah había preparado esto mucho antes, no como un refugio de emergencia, sino como parte de su protección continua para ella y su hija. Una vez que Lily se durmió después de la agotadora noche, Rachel salió al balcón donde Elijah estaba de pie con las manos en los bolsillos de su abrigo, mirando hacia el horizonte. Se paró a su lado en silencio por un momento antes de murmurar. Pensé que podría enfrentarlo sola. Elijah se giró, su mirada libre de juicio, llena solo de una profundidad silenciosa. Hiciste más que eso. Mantuviste a Lily a salvo. El resto es cosa mía. Rachel bajó la cabeza, su voz se espesó. No quiero que vuelva a haber violencia. No quiero que crezca con miedo como yo. Elijah le puso una mano firme y segura en el hombro. No lo hará. Nunca más. Permanecieron allí juntos en el viento de la noche. La ciudad brillante se extendía bajo ellos, como si hubieran entrado en un capítulo completamente nuevo, uno donde el miedo ya no gobernaba, donde los muros que una vez se derrumbaron se estaban reconstruyendo más fuertes que antes, sostenidos por la confianza, la ternura y una promesa que no necesitaba ser dicha en voz alta. 3 días después de que Rachel y Lily se mudaran temporalmente al ático, Derek Shaw desapareció. No hubo coches de policía, ni luces intermitentes, ni citaciones o cargos presentados. Simplemente dejó de aparecer. La gente que lo había visto en el bar familiar de la calle 144 dijo que había estado bebiendo solo esa noche, salió a fumar un cigarrillo y nunca volvió a entrar. Su coche también desapareció de la acera, y la cámara de tráfico de esa esquina convenientemente funcionó mal durante ese exacto lapso de tiempo. Elijah no ofreció ninguna explicación, no hizo ningún anuncio y nunca le dijo a Rachel lo que había hecho. Pero ella lo sabía y no preguntó. No porque fuera indiferente, sino porque entendía que algunas cosas no están destinadas a ser contadas con palabras. Están destinadas a ser sentidas a través del silencio que sigue. La noche en que Derek desapareció, Elijah no regresó al ático como solía hacer. Solo envió un mensaje. Esto terminará esta noche. Y Rachel supo que esa frase no contenía ninguna amenaza. Era una promesa. Una promesa de que el pasado ya no encontraría una puerta de regreso a su vida. Cuando Elijah regresó a la mañana siguiente, la lluvia había cesado. Entró con unas pocas gotas aún adheridas a su pelo, sus ojos profundos y silenciosos como la piedra de una montaña. Rachel estaba preparando té en la cocina. Lily todavía dormía, todo el lugar envuelto en una calma extraña. Elijah la miró durante un largo momento antes de decir en voz baja, «A partir de ahora, puedes descansar. No volverá». Rachel dejó la taza. Sus manos se entrelazaron sobre la mesa frente a ella. Permaneció en silencio durante un largo rato antes de preguntar finalmente, «¿Fue doloroso?» Elijah la miró a los ojos sin vacilar. «No tan doloroso como lo que dejó en ti, pero ahora es suficiente». Rachel asintió. Sus ojos se enrojecieron ligeramente, no de pena,
sino de un alivio que le llegó hasta los huesos. No sabía exactamente qué había hecho Elijah. Quizás Derek había sido amenazado para que se fuera de la ciudad. Quizás lo habían llevado más lejos. O quizás se había dado cuenta de que ya no tenía dónde esconderse. Fuera lo que fuese, lo único que importaba era que Lily nunca más temblaría al oír el timbre de la puerta, y Rachel finalmente podría dormirse sin revisar la cerradura 3 veces. Las noticias no mencionaron a Derek. No se inició ninguna investigación. Solo un hombre insignificante, a los ojos de la sociedad, se había deslizado silenciosamente fuera del mapa. Pero para Rachel, esto no fue una desaparición. Fue el cierre de un capítulo oscuro que la había ensombrecido durante años. Elijah no esperaba su gratitud. No lo hizo para ser visto como un salvador. Actuó porque una vez había presenciado en sus ojos un miedo más profundo que cualquier herida, algo que la mayoría de la gente nunca se atrevería a tocar, y él había elegido tocarlo con silencio. A su manera, el mal no siempre necesita ser expuesto en la plaza pública para ser castigado. Algunos males solo necesitan desaparecer de una vez por todas para que quienes los sobrevivieron puedan aprender a vivir libremente. Rachel lo entendió, y en el fondo agradeció a Elijah de nuevo, no con palabras, sino con una mirada larga y firme que le decía que se había perdonado a sí misma, que estaba empezando a creer que merecía una nueva vida. Una vida sin Derek, sin sombras, solo el presente y un futuro que se abría lentamente día a día, respiración a respiración. Esa noche, cuando Lily se había dormido bajo el cálido resplandor amarillo de la lámpara del dormitorio, Rachel salió al balcón donde Elijah estaba sentado en silencio, con una copa de vino intacta en la mano. El aire de principios de verano traía el suave aroma del Hudson, rozando su vestido y ralentizando sus pasos. Rachel no habló al principio. Se sentó a su lado, permitiendo que el silencio se asentara, sabiendo que era necesario después de la tormenta que había pasado. Elijah giró lentamente la copa de vino, sus ojos fijos en la distancia, antes de hablar con una voz baja y firme. A veces pienso que si pudiera volver atrás, elegiría una vida diferente, una sin sangre, sin tratos, sin decisiones que asusten a otros. Rachel lo miró, sin juzgar, solo escuchando. Rara vez hablaba de sí mismo, pero esta noche sintió que algo dentro de él había cambiado. Elijah continuó. No soy un buen hombre, Rachel. He hecho cosas que, si te las contara, quizás no me querrías cerca de ti y de tu hija. Pero entonces os conocí a ti y a Lily. No necesitabais rescate. No pedisteis nada. Simplemente existíais honestamente en un mundo que rara vez permite la honestidad. Y me di cuenta de que podía elegir de nuevo. No desde el principio, sino desde este momento en adelante. Rachel rodeó con sus manos la taza de té que se había enfriado hacía mucho, su voz suave pero firme. Elijah, no necesito un hombre perfecto. Necesito a alguien que sepa a dónde va y por quién camina. El pasado no se puede borrar, pero tampoco debería ser una cadena perpetua. Me diste opciones sin forzarme. Estuviste detrás de mí sin bloquear la luz. Eso es suficiente para mí. Elijah se giró hacia ella, sus ojos sin defensas por primera vez. Quizás había estado esperando estas palabras más tiempo de lo que se daba cuenta. Asintió lentamente, un voto sin lenguaje. Rachel bebió un sorbo de su té antes de añadir. Una vez creí que ya no tenía derecho a ser amada. Después de todo lo que pasó, el amor se sentía como un lujo que no me estaba permitido. Pero a través de cada pequeño gesto, cada mirada que le dabas a Lily, vi que no todo el mundo entra en tu vida para quitar. Algunas personas vienen simplemente para quedarse. Y si tuviera que elegir hoy, no elegiría el pasado. Elegiría estar aquí mismo, a tu lado. Elijah dejó su copa de vino y se giró completamente hacia ella. Extendió su mano, no para tomarla de ella, sino para ofrecer un espacio en el que ella podría entrar si lo deseaba. Rachel miró esa mano durante un largo momento antes de poner la suya en ella. Su palma era grande, áspera, pero cálida. Y en ese momento de silencio, sobre las luces apagadas de la ciudad, sin grandes promesas ni futuros elaborados, se eligieron mutuamente, no para arreglarse el uno al otro,
sino para caminar juntos hacia adelante. Rachel apoyó la cabeza en el hombro de Elijah. Sus ojos se cerraron suavemente. No necesitaba saber cómo sería el mañana. Solo sabía que había sobrevivido. Se había hecho más fuerte y había encontrado el coraje para amar de nuevo. Elijah apretó suavemente su mano alrededor de la de ella. Dos almas rotas aprendiendo a recomponerse a través de la elección más simple: quedarse. 6 meses después de esa tranquila noche en el balcón del ático, Rachel se encontraba frente a las altas puertas de cristal de un centro comunitario recién inaugurado en un barrio en crecimiento del sur de Brooklyn. El letrero montado en la pared llevaba un nombre simple tallado a mano: Círculo de Esperanza. Este ya no era un lugar donde trabajaba para otros. Era la primera organización que construía ella misma. La idea había surgido una mañana de junio mientras hablaba con Karen, su antigua supervisora, y la amiga perspicaz que la había guiado desde sus primeros días en el antiguo centro. Karen miró a Rachel con orgullo, suavizando sus rasgos, y dijo: «Es hora de que lideres tu propio camino». Elijah nunca interfirió en la creación del centro. Solo preguntó qué necesitaba, y luego, en silencio, se aseguró de que se hiciera realidad exactamente como ella deseaba. No la apresuró, no moldeó el resultado, solo permaneció como la base firme bajo sus pies. Rachel eligió una ubicación cerca de casa, en una comunidad donde la gente todavía dudaba en pronunciar la palabra ayuda, donde mujeres como su antiguo yo elegían el silencio porque creían que no había un lugar seguro donde aterrizar. Quería que el centro fuera más que una oficina. Necesitaba ser un refugio, un espacio donde cualquiera que entrara por la puerta pudiera dejar las cargas que había llevado durante demasiado tiempo. El día de la inauguración no hubo pancartas, ni periodistas, solo personas que habían conocido la oscuridad reunidas bajo el cálido resplandor de las suaves luces de la sala. Rachel se levantó para hablar, su voz tranquila, ya no temblorosa como en su primera entrevista de trabajo. Compartió su viaje sin adornos ni evasivas. Habló del miedo, del dolor, de Derek, no con odio, sino con firmeza. Ya no era simplemente una superviviente, era alguien que vivía plenamente. Elijah se sentó en la última fila. Lily se acurrucó a su lado con Teddy en brazos. No le quitó los ojos de encima a Rachel, pero tampoco destacó. Siempre supo que este momento le pertenecía a ella. La mujer que una vez inclinó la cabeza, ahora la levantaba en alto para abrir una puerta hacia el futuro con sus propias manos. Una semana después de la inauguración, Rachel fue invitada a hablar en una pequeña conferencia para defensores de la comunidad. Llevaba una bolsa de papel llena de notas escritas a mano, dejadas por las mujeres que habían visitado el centro. Palabras de gratitud, fragmentos de sus historias, la huella seca de las lágrimas. Cuando se paró frente al micrófono, no leyó el discurso que había preparado. En su lugar, abrió las cartas una por una y leyó sus vidas en voz alta. Terminó con una sola frase silenciosa que tenía más peso que cualquier gran declaración. No necesitamos salvación, solo necesitamos que no nos abandonen. Ese día, algunas personas en la audiencia lloraron. Otras se levantaron para abrazarla después de la sesión. Y Rachel se dio cuenta de que no solo había creado un lugar, había reavivado una creencia que se había enfriado en muchos corazones. Esa noche, cuando regresó al ático, entró en la sala de estar y vio a Elijah leyendo mientras Lily dormía en el sofá, todavía agarrando media galleta en su pequeña mano. Rachel arropó a su hija con una manta. Luego se giró hacia Elijah, la felicidad en sus ojos sin restricciones. Elijah cerró su libro y preguntó: «¿Estás bien?» Rachel asintió. «Nunca me he sentido más yo misma que ahora. Nadie podría haber hecho esto por mí. Y el sentimiento es libertad». Elijah no dijo nada más. Extendió su mano con el mismo gesto silencioso que siempre usaba. No exigiendo, no guiando, simplemente ofreciendo un lugar a su lado si ella lo elegía. Rachel se adelantó y apoyó la cabeza en su hombro. Sabía que este no era el final de su viaje. Pero para ella era el hito más importante, el día en que ya no estaba detrás de nadie, sino caminando hacia adelante con confianza, con fuerza y con un corazón restaurado a su ritmo completo y constante.
En una tranquila mañana de domingo, la luz del sol se derramaba en la cocina a través de la amplia ventana de cristal, brillando sobre los suaves rizos del pelo de Lily mientras se inclinaba sobre su libro para colorear en la mesa del comedor. Rachel preparaba gofres y Elijah vertía cuidadosamente sirope en pequeños cuencos, moviéndose con una facilidad silenciosa como si lo hubiera hecho toda su vida. La cocina se sentía cálida y tranquila, llena solo del ligero tintineo de las cucharas y el susurro del lápiz de cera sobre el papel. Lily levantó la cabeza. Sus ojos claros estudiaron a Elijah durante un largo momento antes de volverse hacia Rachel y preguntar, «Mami, ¿cuándo será el tío Elijah mi papá?» La pregunta surgió tan naturalmente como si hubiera estado esperando dentro de ella durante meses, esperando la mañana perfecta para deslizarse en el aire. Rachel se congeló a mitad de movimiento, el azúcar glass cayendo suavemente de sus dedos mientras sus ojos se encontraban con los de Elijah, llenos de sorpresa y un toque de algo tierno que aún no había nombrado. Elijah también se quedó quieto, la toalla en su mano se detuvo en el aire. Lily no esperó una respuesta. Siguió hablando con una certeza inocente. Él hace todo como un papá de verdad. Juega conmigo, me lleva a la escuela, acompaña a mami a casa cuando llueve y compra palomitas cuando me siento triste. El tío Elijah es amable y nunca le grita a mami. Y también la protege. Así que, creo que si él fuera mi papá, nuestro hogar estaría completo. Una opresión subió por el pecho de Rachel, no por la sorpresa, sino por la forma en que Lily expresaba verdades que el propio corazón de Rachel aún no se había atrevido a decir en voz alta. Miró a Elijah y encontró su mirada ya sobre ella, gentil, pero esta vez con algo que esperaba silenciosamente debajo. Elijah se acercó a Lily, se arrodilló a su lado, puso una mano sobre la mesa e inclinó la cabeza. Bueno, si realmente me convirtiera en tu papá, ¿me dejarías darle un beso de buenas noches a tu mamá todos los días? Lily estalló en carcajadas y asintió rápidamente. Sí, pero tienes que prometer que nunca harás que mami se ponga triste. Elijah asintió con solemne sinceridad. Lo prometo con toda mi vida. Rachel se mordió el labio, tratando de detener las lágrimas que se acumulaban en las comisuras de sus ojos. Se sentó junto a su hija, rodeó los hombros de Lily con un brazo y susurró. Sabes, cariño, a veces para dejar que alguien se convierta en parte de tu familia, no solo necesitas amor, necesitas coraje. Y creo que ahora soy lo suficientemente valiente. Elijah tomó la mano de Rachel, su palma ancha y cálida como siempre, pero temblando ligeramente, como si este momento también fuera nuevo para él. Un hombre que había capeado tormentas, pero que nunca había entrado en el frágil mundo de una pequeña familia. Lily se bajó de su silla y los rodeó a ambos con sus brazos. Entonces, ahora somos un equipo, declaró. Mami, yo, el tío Elijah y Teddy también. Los tres, dos adultos y una pequeña, se miraron y sonrieron, no con una alegría ruidosa, sino con la sonrisa silenciosa y profunda de personas que habían vagado por la pérdida, el dolor y la confusión, y finalmente habían encontrado un puerto seguro. Elijah besó la frente de Lily, luego miró a Rachel. Sus ojos contenían una pregunta que nunca llegó a expresar. Rachel no necesitaba palabras. Apretó su mano en la de él, y eso solo fue suficiente para decirle que ya no estaba al margen de sus vidas. Pertenecía a ellas, era parte de ellas, un cimiento, un hogar. El desayuno transcurrió entre risas, el dulce aroma de los gofres calientes y los colores brillantes que se extendían por el papel de Lily. Y en esa pequeña cocina, donde la luz del sol se inclinaba sobre el suelo, una familia tomó forma, no por sangre, sino por amor, elección y la simple y valiente pregunta de una niña. En una tranquila tarde de otoño, la luz del sol se colaba por las ventanas del ático, depositando un suave dorado sobre los pulidos suelos de madera. Elijah estaba de pie en la sala de estar, Lily jugaba con Teddy en la alfombra, mientras Rachel estaba sentada en el sofá, con un libro en las manos que aún no había abierto. El silencio era tan profundo que casi se podía oír el latido constante de sus propios corazones, pero dentro de Elijah
Todo se sentía más pleno, más ruidoso, más vivo que nunca. Dio un paso adelante, su voz cálida, suave pero firme. Rachel, ¿puedo tener un momento para decir algo importante? Rachel lo miró, sorprendida y curiosa, y asintió. Lily también se giró, sintiendo que algo especial se estaba desarrollando. Elijah se arrodilló, no ante una mano o una silla, sino allí mismo en la alfombra, sus ojos fijos en los de Rachel, inquebrantables y rebosantes de una emoción silenciosa. Rachel sintió que el latido de su corazón se acercaba al de ella, y en ese momento, cada miedo, cada duda, cada herida que habían llevado pareció suavizarse y desaparecer. Elijah sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, la abrió para revelar un anillo delicado y brillante. Rachel ahogó un grito, Lily chilló de alegría, y Teddy se sentó a su lado como un pequeño testigo del momento. Elijah se acercó más. Rachel, me has mostrado confianza. Me has enseñado a amar sin quitar, a sentirme parte de una familia que no estaba completa, pero que estaba llena de corazón. Quiero caminar hacia adelante contigo, no solo como un compañero, sino como alguien comprometido para toda la vida. Rachel sintió que las lágrimas subían, su corazón latiendo como alas en su pecho. No habló de inmediato. Miró a Lily y a Teddy, luego de nuevo a Elijah, y en sus pequeños gestos encontró el coraje. Elijah tomó su mano suavemente y preguntó con solemne ternura, Rachel Monroe, ¿quieres casarte conmigo? Construir una vida conmigo, cuidarnos el uno al otro, cuidar de Lily juntos e incluir a Teddy también, como un verdadero miembro de nuestra familia. Lily aplaudió, Teddy abrazado con fuerza entre sus brazos como si fuera un aliado de honor. Rachel se rió entre lágrimas, su sonrisa brillante de alegría. Asintió. Sí, sí, por todo lo que has hecho, por la seguridad, por el amor y por la fe que he encontrado de nuevo después de tantos años difíciles. Elijah levantó su mano y deslizó el anillo en su dedo, el gesto a la vez tierno y reverente. Lily saltó de arriba a abajo, Teddy abrazado más fuerte que nunca, y los tres se quedaron de pie bajo la luz del sol que entraba por la ventana del ático, donde las viejas sombras y los miedos habían perdido su lugar para siempre. Rachel miró a los ojos de Elijah y comprendió que a partir de ese momento, cada elección sería suya. Su amor y su familia se construirían sobre la confianza, el coraje y momentos suaves como este. Elijah sonrió, besó la frente de Rachel, luego se inclinó para besar la de Lily, e incluso Teddy recibió un beso como miembro de pleno derecho de su círculo. En ese momento, cada herida, cada miedo, cada recuerdo doloroso se plegó silenciosamente detrás de ellos, dejando espacio solo para la alegría, el amor y una paz completa. En la suave luz del día que calentaba el ático, Rachel estaba de pie junto a la ventana, mirando la vasta ciudad de abajo. Lily corría juguetonamente por la habitación con Teddy agarrado en sus pequeños brazos, mientras Elijah se sentaba en el sofá, su mano descansando suave y firmemente sobre la de ella. El espacio estaba lleno de risas, luz y calma, un marcado contraste con los meses de miedo, preocupación e incertidumbre que Rachel había vivido. Su historia no era solo un romance entre dos personas. Era el proceso de curar heridas profundas, un recordatorio de que el coraje, la confianza y el amor pueden calmar incluso las cicatrices más antiguas. Rachel se dio cuenta de que ser protegida, ser amada y construir una familia no eran simplemente golpes de suerte. Eran el resultado de la fe, la resiliencia y la elección de creer en aquellos que demostraron ser dignos. Lily, con su pequeño osito, encarnaba el poder del amor y la confianza de un niño, recordándonos que a veces los gestos más simples y sinceros pueden cambiar una vida entera. Esta historia es un recordatorio de que cada uno de nosotros puede encontrar a alguien dispuesto a protegernos, a caminar a nuestro lado y a ayudarnos a superar la oscuridad si abrimos nuestros corazones y nos atrevemos a creer de nuevo. Si esta historia ha tocado tu corazón, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte el video para no perderte las historias conmovedoras que compartimos cada día. Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios.
tus sentimientos, tus reflexiones, los momentos de la vida con los que te has conectado para que podamos seguir difundiendo la bondad humana y el calor emocional juntos. Gracias por vernos y esperamos verte en el próximo video. Deseando a todos salud, alegría y paz en todos y cada uno de los días. Adiós y nos vemos en las próximas historias.